Bueno, le cuento muy brevemente que Jonathan Jito está tuiteando algo que llama la atención, que es una sorpresa positiva la que tenemos, porque las remesas familiares de mayo fueron 3.0 superiores al mismo mes del año anterior, y mire en qué año estamos, así que sin lugar a dudas es una buena noticia. Bueno, vuelvo a saludar a Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo, a Luis Fonserrada, le damos la bienvenida, director de la Facultad de Mérida y economista en jefe de la American Chamber. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Muy bien, Javier, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Y de nuevo saludamos a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero. Miren, nos vamos a ir primero, si no tienen inconveniente, con Ernesto, porque trae una agenda bastante apretada y quisiéramos, les planteo, en el área de cada uno de ustedes, mujeres, economía, seguridad, que nos den un balance de, yo diría, del año y medio, aunque algunos dicen, Ernesto, que López Obrador empezó a gobernar al martes siguiente del domingo que ganó, entre que Enrique Peña Nieto se hacía todavía más chiquito y entre que aquel entró pues para gobernar, ahora sí que desde antes de que empezara el partido. Adelante, Ernesto, sobre todo porque hay hechos que hoy han sido muy brutales, junto con lo de el atentado del viernes pasado. Mira, es importante que lo plantees así, Javier, porque una de las decisiones que tomó el hoy presidente antes de tomar posesión fue hablar con las víctimas. Hizo una oferta explícita, reiterada, de trabajar con las víctimas. Hizo una oferta de trabajar a través de un programa de seguridad y una política de seguridad que modificara el paradigma que se viene siguiendo en los últimos sexenios, particularmente centrado en el enfoque del uso de la fuerza y la intervención militar. El presidente, al tomar posesión, decide ir por otro camino. Decide ir por un camino que, según toda la evidencia que hemos podido recoger en el programa, permite confirmar, sin lugar a dudas, que es el mismo camino que teníamos antes en lo que se refiere a la manera de entender cómo reducir las violencias, y esto es a través del despliegue armado. No solamente continúa con un paradigma que ha mostrado su disfuncionalidad, que es el despliegue armado creciente, sino que además lo multiplica. El crecimiento de la disponibilidad de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública no tiene precedentes. Este presidente fue más allá de lo que llegó Calderón, más allá de lo que llegó el entonces presidente Peña, con un enfoque que hoy lo que resulta, en muy sencillas palabras, con el tiempo que él lleva tomando decisiones, es eficacia y legitimidad cuestionada. Estos son los dos grandes ejes de una política, quizá cualquiera, pero sin duda la política de seguridad. ¿Cumple o no cumple sus fines? Uno, y merece o no merece el respaldo social. Una de las encuestas publicadas hoy en medios de comunicación denota un 63% de personas evaluando mal o muy mal la política de seguridad pública. Así que, en resumen, el presidente tomó su rumbo, el presidente se alejó de las ofertas que hizo antes de llegar al poder, tomó el rumbo militar, como no lo había tomado ningún presidente anterior, y ahí está el acuerdo presidencial que regulariza la intervención precisamente de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada regular, sin detallar el cumplimiento de los principios de subordinación al poder civil, fiscalización, complementariedad, ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el presidente decide ir más allá de la Constitución, más allá de los parámetros de la Corte, y decide ir más allá de la evidencia, Javier, desde que repite un mismo programa, aunque los resultados no puedan ser diferentes. Déjame hacerte una última pregunta, Ernesto. Hoy el presidente, ¿qué habrá querido decir cuando dice que
está dando resultado la estrategia en materia de seguridad? ¿Qué presumes que en qué quiso poner el acento el presidente? Pues es que el problema, Javier, es que no entendemos qué indicadores usa el presidente. Porque los indicadores que produce su propio gobierno, él mismo los desconoce. Por ejemplo, desconoció el crecimiento importante de la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia. Pero también ha desconocido, por ejemplo, que en este momento 14 de los 32 estados de la República tienen crecimiento de homicidios. Si comparas 2018-2020, no reconoce, no hace explícitas las estadísticas que levanta el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Secretario Ejecutivo, y entonces construye sus propias conclusiones, Javier, sin que tengamos claridad de los indicadores. Así que la respuesta es no lo sé, y no creo que nadie más que él lo sepa. Bueno, te agradezco, Ernesto, que estuviste con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, buenas noches. A ver, déjame plantearte, Claudia, Luis, gracias que siguen aquí. Déjame plantearte, Claudia, ¿cuál sería el balance de lo que ha sido la política en materia de género a lo largo del año y medio, o si quieres juntemos los dos, siendo que tiene a mujeres en verdad muy destacadas en su equipo, pero también el propio presidente ha provocado en más de alguna ocasión circunstancias y situaciones profundamente polémicas y controvertidas? Adelante, Claudia. Javier, muchas gracias. Hago un pequeñísimo paréntesis. Aplaudo que retomes un tema tan importante para hacer esta evaluación. Creo que es importantísimo darle visibilidad. Mira, yo diría algo, Javier. A diferencia de lo que planteaba Ernesto, en materia de género, igualdad y mujeres, el presidente López Obrador ha sido profundamente consistente desde su campaña. Y creo que lo podemos sintetizar en una entrevista que le dio en el 2017 a un periodista, a Jorge Ramos, en donde él le preguntó que si era feminista, y su respuesta fue: yo creo que las mujeres deben ir al cielo. Y lo está logrando, porque con el nivel de impunidad y feminicidios, 11 ya, en el contexto de la pandemia, 11 feminicidios diarios, las mujeres nos estamos muriendo. Y si yo pudiera describir las palabras que caracterizan la agenda a favor de las mujeres y de la igualdad en este gobierno, serían omisión, impunidad, indiferencia, violencia institucional y machismo institucional, Javier. Creo que el amor por un tema se ve en el presupuesto cuando se habla de política pública. Y claramente en materia de igualdad, género y derechos de las mujeres, el presidente ha disminuido los recursos, y no solo eso, ha hecho que en el anexo 13, que es el anexo a favor de la igualdad en el presupuesto, se incluyan sus programas clientelares. Entonces, lo que hemos visto ha sido una constante desde la campaña, indiferencia y desprecio por el tema, y desde que llegó hemos visto un retroceso en materia de apoyo a las guarderías, a los refugios para mujeres, cuando México es uno de los 16 peores países de América Latina para ser mujer por el nivel de violencia, y uno de los 25 peores a nivel mundial. Hemos visto que se ha tratado de quitar el tipo penal de feminicidio del Código Penal, que llevó tanto tiempo reconocer. En materia de discurso y comunicación, pues hemos visto que se ha minimizado todos los esfuerzos de las mujeres. Este año, sin ir más lejos, la cadena feminista, la marcha del 8 de marzo, el paro, el 9, los minimizó por completo. Y es la primera vez que veo en la historia de la humanidad que un gobierno, entre comillas, de izquierda, dice que la agenda de las mujeres y las feministas están movidas por los neoliberales y por la derecha ultraconservadora, ¿no? Sí, bien. Entonces, la verdad es que en materia de igualdad veo consistencia,
en el desprecio de la agenda desde la campaña. Bueno. Y decías, perdón, y nada Sí. más lo último, Javier, Sí. decías que hay mujeres muy talentosas. En efecto, hay mujeres muy talentosas, pero el hecho de que estén presentes no se está visualizando ni en políticas ni en acciones a favor de la agenda de la igualdad. Y lo que vemos es carencia de datos, indiferencia por los resultados, y yo haría muchísimo énfasis en esto que planteó Ernesto y que se nota absolutamente la agenda de igualdad. Faltan datos e indicadores propios para saber qué es lo que realmente sucede cuando el presidente desconoce los datos de sus propias autoridades. Por eso las mujeres nos organizamos y organizamos este movimiento que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, porque hay que visibilizar lo que se invisibiliza desde allá, ¿no? No te nos vayas, Claudia. No, Luis, no me voy. Oye, Luis, gracias por la paciencia, Luis. ¿Cómo va Mérida? No te escuchamos. A ver si podemos ahí verlo. Ahí estamos. ¿Ahí me escuchas tú, Luis? Perdón. Sí. Sí. ¿Cómo Mérida va muy Yucatán, bien. Es un buen lugar para pasar el aislamiento, como te imaginarás. Sí. Pero muy bien, muy bien. Oye. Yucatán, pues como todos los estados, ¿no? Oye, pero ya abrió, ¿verdad? Está abriendo ya. Sí. Sí, con mucha cautela, pero está abriendo. Y todavía no se aplana esto, siguen los contagios, como en todo el país. Hay un número importante de muertes, pero bueno, se va abriendo poco a poco con mucha cautela. ¿Cómo podrías evaluar, así viendo luces y sombras, diría yo, Luis, lo que han sido, yo sí me atrevo a decir 2 años, porque el presidente pasó muy a la ofensiva a partir de su triunfo y creo que le abrieron el espacio, un poco se lo abrieron porque no les quedaba de otra y un poco porque los que estaban, me da la impresión, Luis, de que si algo querían era irse. A ver, cuéntanos cómo ves. Mira, yo creo que muchos de sus planteamientos iniciales eran muy plausibles. Digamos, resolver la desigualdad o reducirla, reducir la pobreza, terminar con la corrupción, que es un elemento fundamental en los procesos económicos, ¿no? Y crear infraestructura y crear empleo y, en fin, todos estos planteamientos son plausibles, eran planteamientos que necesitaba o que requiere nuestro país desde hace tiempo, a pesar de que hubo alguna reducción en pobreza y de que hubo alguna mejoría en desigualdad, se redujo un poco los coeficientes de desigualdad durante el primer decenio del siglo, pero no había un planteamiento en donde viéramos que toda la política económica y las políticas públicas iban dirigidas precisamente a esto. Entonces yo creo que esto lo aplaudimos, nos parecía que era muy importante y que de veras eran medidas fundamentales para eliminar las carencias que tiene nuestra sociedad, que son muchas. Planteamientos como seguridad social universal, planteamientos como escuela para todos, salud para todos, etcétera, que son cosas que muchos venimos comentando y peleando desde hace muchos años. Así que yo diría que fue una buena entrada, ¿no? Plausible. Sin embargo, Javier, había un elemento complicado que era qué cantidad de recursos tenía el gobierno para hacer realidad todos estos proyectos. Sobre todo después de un enorme endeudamiento que tú y yo platicamos muchas veces de la administración pasada. Pasó de alrededor de 30% de deuda del PIB, 30% como proporción del PIB, a primero 37 y de ahí casi a 47, ¿no? Una parte sí le tocó a Calderón, lo incrementó de manera importante, pero luego en el periodo de Peña Nieto es cuando sube enormemente. Entonces, lo que se llama el espacio para poder llevar a cabo programas, para poder llevar, por ejemplo, lograr movernos hacia salud universal, movernos
hacia seguridad social que implicaría pensiones o una renta universal o este tipo de conceptos, pues no había recursos. En algún momento dijo que había heredado un país en bancarrota. Y bueno, fue muy criticado porque había dicho esto, pero la verdad es que las finanzas públicas sí estaban en bancarrota. Por lo tanto, el espacio fiscal, que es esta posibilidad del gobierno de actuar, de gastar en las cosas que quería, era poco. Sí. Sin embargo, ese espacio fiscal, mira, lo hemos planteado, se puede ampliar aún sin mayores impuestos y no solo reduciendo el gasto. Lo puedes ampliar cuando das señales de certeza, de reglas de juego estables. Entonces tienes más inversión, tienes más generación de impuestos, tienes mejores sueldos, etcétera. Entonces, el espacio fiscal no es algo que sea, digamos, rígido, fijo. Lo puedes ampliar con medidas no económicas, fíjate, sino con confianza. Entonces, me temo que ese fue el primer gran error. Empezar a cambiar, tal vez por la forma, ¿no? El aeropuerto. El cancelar el aeropuerto yo creo que fue uno de los principales elementos detonadores que empezaron a retraer la inversión. Y la forma a lo mejor fue la equivocada. Si de veras había corrupción, hombre, pues los terrenos de alrededor que parecía que habían comprado o que sí habían comprado, bueno, pues las nacionalizas o los compras a un precio, lo defines, y si había corrupción en la construcción, pues echas para atrás contratos, contratas a otros, y había formas de hacerlo, pero no la forma de enfrentamiento, de Muy cancelación, bien. porque eso retrajo la inversión, ¿no? Sí. Bueno, déjenme plantearles un minuto a cada uno de ustedes, si no les importa. Claudia, Luis, ¿qué presumen que va a pasar? Sé que requerirían mucho tiempo, pero ¿qué ven que pueda pasar en el corto plazo en cada una de las áreas en las que ustedes están, tanto en el caso de género como en el caso de la economía? Empezamos, Claudia, contigo, por favor. Javier, yo quisiera ser optimista, pero no lo puedo ser. Las acciones, los hechos, el presupuesto, el discurso y la narrativa dan cuenta de una absoluta indiferencia y desprecio por la agenda a favor de los derechos de las mujeres. Y percibo enorme indolencia y falta de empatía respecto a las víctimas y lo que sucede alrededor. Yo me temo que vamos a seguir con una posición de confrontación en materia de derechos de las mujeres hacia adelante. Quisiera estar equivocada. Adelante, Luis. Sí, mira, creo que la actitud hacia la crisis, hubo un giro muy importante, hubo un cambio de tendencias en muchas variables desde agosto del 18. Todo el 19 fue prácticamente negativo. En marzo de este año, del 20, tuvimos una caída anual de 2% y ahora con la crisis que ha provocado la pandemia, pues vamos a terminar este año seguramente con una caída de 2 dígitos, ¿no? El fondo propuso 10,5, yo ando un poquito más pesimista, alrededor de 12. Creo que la actitud para resolver esto no es justificable. Es decir, no apoyar los ingresos de las familias con mucho más dinero. Hay muchos países que apoyaron con 10% del PIB. Nosotros con trabajos podemos identificar un 1% y un 1,5% tal vez, ingresos de familias, salvación de pequeñas unidades productivas, etcétera. Creo que va a profundizar esta crisis y la va a hacer mucho más duradera. La recuperación económica no solamente va a ser más lenta, sino que hay un cambio en la estructura de la economía que nos va a llevar a un crecimiento estructuralmente menor. Y tiene que ver con, no sé con qué, porque cuando tenías que estar apoyando absolutamente, sin preocuparte, y de veras, había una preocupación por no endeudarnos más, pero sin preocuparte por el mayor endeudamiento, porque te digo, con más certeza, para que haya inversión, amplías esa posibilidad y se vería con buenos ojos. Entonces, esta posición tan rígida de no llevar a cabo un apoyo fiscal importante, el Banco de México no va a poder. El Banco de México
tiene esta liquidez, tiene estos créditos que les ha dado a los bancos. No es suficiente. Muy bien. Lo que requeríamos era mandar dinero con un helicóptero a las familias, ¿no? Sí. Y a las pequeñas empresas. Entonces, en el corto plazo, Javier, una fuerte caída con muy difícil recuperación, con mayor pobreza, mayor desigualdad. Claudia, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Javier, y saludos, Luis, también. Claudia, mucho gusto. Gracias. Igualmente, Luis. Luis Fonserrada, gracias. Buenas noches. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Javier. Hasta luego. A ustedes, gracias que estuvieron con nosotros. Bueno.